Buenas tardes a todos. Damos comienzo a una nueva jornada del ciclo Temporada de Lectores, organizada por el Departamento de Lengua y Literatura del Liceo Víctor Mercante. En esta ocasión, Agustín y yo tenemos el placer de presentar a un amigo de la casa, Martín Felipe Castañet. Martín, bienvenido. Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, una breve presentación. Martín Castañet nació en La Plata en 1986. Estudió Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y se doctoró en el año 2017 en la misma universidad, con su tesis sobre la legendaria editorial Minotauro. Es docente, traductor de novelas. Participó como editor asociado de la revista bilingüe de Buenos Aires Review y actualmente es editor de la revista Orsay. Su primera novela, Los cuerpos del verano, Factotum 2012, ganó el 7º premio a la joven literatura latinoamericana, otorgado por la Maison d'Écrivains étrangers et de Traducteurs de Saint-Nazaire, en Francia. En el año 2017 publicó su segunda novela, Los mantras modernos, en la editorial Sigilo. Ha sido traducido al francés y al inglés. En el año 2017, un importante jurado de la Feria del Libro de Bogotá lo incluyó entre los mejores 39 escritores latinoamericanos de su generación y en el 2018 participó con la publicación del cuento Soldados, lleven todo de regreso a casa. En Bogotá, 39, antología de la nueva narrativa latinoamericana. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Acá Silvia, estabas aclarando que es el primer premio, ¿sí? Sí, es la 7ª edición. Yo gané el primer y único premio. Bien, esa es la aclaración entonces. Bueno, pensábamos comenzar la charla acá con Nora hablando un poco de tu formación académica, porque no es usual encontrarnos con escritores que a su vez sigan trabajando en la universidad, tanto como docentes o como investigadores en tu caso. Así que primero, como para empezar, ¿cómo llegaste a la carrera de letras? Si te pensaste siempre como docente, como investigador, o estaba esa pulsión por escribir ficción desde tu juventud. Creo que hay una gran leyenda negra, ¿no? sobre la escritura y el arte que lo opone a los estudios universitarios, ¿no? Como si uno dijera, bueno, si yo quiero crear algo, entonces lo último que tengo que hacer es estudiar eso, como una idea de esterilidad, ¿no? Como si la universidad fuera un lugar frío donde lo único que hacen es matar, ¿no? La pasión, ¿no? A través de estructuras científicas y racionales. Entonces, si uno quiere crear algo, lo que más le conviene es ir por su cuenta y por medio de la inspiración, ¿no? Simplemente avanzar de manera pasional. Y eso siempre me pareció una estupidez. Me parece una estupidez porque me parece sobre todo que es lo que muchas personas se dicen a sí mismas cuando no pueden llevar a cabo, digamos, concretar una vocación. Entonces lo que hacen es muchas veces culpar a esas estructuras de formación, que en este caso son las universidades. En mi caso, yo siempre lo que intento es romper esas oposiciones que nos venden, ¿no? Como arte versus universidad. Y la duda que tuve cuando estaba por salir del colegio fue, bueno, en realidad yo primero pensaba estudiar Derecho. Pensaba estudiar Derecho porque mi papá es abogado y obviamente lo primero que pensé es, si me hago abogado voy a tener trabajo asegurado, ¿no? Toda mi vida voy a tener el apellido familiar, ¿no? Para poder, era, digamos, la solución fácil. Y lo que dije es, yo no quiero la solución fácil, no quiero ser el hijo de, quiero hacer otra cosa. Y a mí lo que me gustaba, lo que siempre me apasionó son los libros. Por eso
no esperen de mí que yo les diga, tienen que estudiar letras es genial, porque para mí se puede resumir así. Si ustedes ya tienen la pasión por los libros, si a ustedes ya les apasiona la literatura más que cualquier otra cosa, entonces ya van a estudiar letras. Si no estudian letras, además llegarían a los libros por otra razón. Pero si realmente alguno de ustedes, de los que están acá, realmente piensa que le quiere dedicar su vida a los libros, entonces ya está, es la carrera para ustedes. Y a mí lo que me pasó fue eso. Dije, ¿qué es lo que más disfruto yo en la vida? Bueno, leer. Entonces, ¿por qué no voy a dedicarme a algo que me permita leer? Digo, si lo que más yo disfruto es estar tirado en la cama leyendo un libro, bueno, digo, que me paguen por eso. Y creo que yo tengo una creencia que, por suerte, en mi caso se cumplió, que es que no hay disciplinas en la que no haya plata, ¿no? Como eso que dicen de, no, estudiar letras, vas a ser pobre, de qué vas a vivir. Porque creo que si uno es lo suficientemente bueno, siempre se las puede arreglar, siempre hay un nicho, siempre hay una forma de encontrar dinero, que a uno le paguen dinero de lo que le gusta. Entonces, a mí me parece importante seguir lo que a uno realmente le apasiona. Pero bueno, creo que esa es la pregunta más difícil de responder, ¿no? En realidad no es, ¿debo hacer lo correcto? ¿Debo hacer lo que me gusta o debo hacer lo racional? Sino la pregunta es, ¿qué es lo que realmente me gusta? Sobre todo porque hay muchas opciones y sobre todo más que haber muchas opciones, hay muchas opciones que uno cuando es adolescente todavía no conoce. Y a mí me pasó, por ejemplo, de enterarme que existía la carrera de letras recién en el último año, por un amigo que se inscribió. En ese sentido creo que en mi caso estamos hablando de la vocación, ¿no? De dedicarse a las letras y estudiar literatura, pero creo que hay miles de vocaciones que muchas veces pasa que los chicos ni siquiera saben que existen. La mayoría de ustedes sabe, por supuesto, que existe economía, derecho, periodismo, medicina, pero hay muchísimas carreras que realmente son muy buenas, como oceanología, ¿no? Donde básicamente te preparan para ser meteorólogo, que de hecho te pagan, te becan para que estudies, porque faltan profesionales en el país. Y hay, por ejemplo, ingeniero forestal, ¿no? ¿Cuántos de ustedes acá sabían que existía la carrera de ser ingeniero forestal? Bueno, 3 personas, 4. Bien, levanten la mano todos, de hecho, así. Me parece que es importante pensar desde chico, digamos, qué es lo que uno realmente, qué es lo que realmente le gusta a uno y encontrar la manera de dedicarse a eso sin tener miedo, sobre todo no esperar nada de las opiniones de los padres, porque si hubiera sido por la opinión de mi papá, por supuesto que yo hubiera estudiado Derecho, pero no hubiera sido feliz con eso, quizás hubiera sido exitoso, me hubiera mantenido, pero realmente hacer lo que a uno le gusta, nadie puede decidir por uno. Así que yo decidí la universidad. Y al mismo tiempo yo ya estaba empezando a escribir, pero nunca me propuse ser escritor. Creo que la mejor manera de ser escritor es escribiendo. Ahora sí me considero escritor, cosa que es algo de lo que se podría hablar, ¿no? ¿En qué momento uno se considera escritor? Pero la mejor manera de empezar es simplemente escribiendo. Y yo dije, bueno, a mí me gustan los libros, me quiero dedicar a eso, quiero que me paguen por leer, y mal no me va a venir si a mí me gusta escribir, ¿no? Porque algo voy a aprender. Uno haciendo lo que le gusta, lo mejor que puede hacer siempre es ver otros casos, otras personas. Bien. Bueno, entonces vos arrancaste como lector en un principio y decías que escribías un poco. Sin embargo, terminaste el año pasado, fin del año pasado, presentando tu tesis doctoral, cuyo tema era la editorial Minotauro, una editorial argentina que durante muchos años, y bajo la dirección de Francisco Purrúa,
publicó, editó novelas, sobre todo de ciencia ficción y fantásticas. ¿Por qué llegaste a trabajar el tema de las editoriales y específicamente de Minotauro? Bueno, tiene que ver con esto que comentaba recién, que creo que la decisión más acertada que uno puede tomar es encontrar lo que uno le apasiona y al mismo tiempo dentro de lo que a uno le apasiona, en este caso los libros, es encontrar lo que todavía no fue trabajado por otras personas. Y cuando estaba terminando la carrera de grado, la licenciatura en letras, me di cuenta que hay un área, una disciplina dentro de la literatura que no está lo suficientemente trabajada, que recién ahora se está empezando a trabajar, que es el estudio de las editoriales. Es decir, siempre, yo no sé si alguno de ustedes fue a la Feria del Libro o si prestó atención a lo que les voy a decir, pero el lema de la Feria del Libro es del autor al lector, ¿no? Que suena bárbaro, suena wow, ¿no? El autor, el lector, ¿no? Como hay un diálogo directo. ¿Y qué es lo que hace eso? Invisibilizar una figura, ¿no? Que es la figura del editor, que es la persona que muchas veces propone al autor escribir sobre determinado tema, el que junta los papeles rotos del autor, el que junta diversos cuentos que salieron en una revista y le dice al autor, acá tenés un libro, el que le da de comer, etc. Y dentro, además de los editores, los traductores, los diseñadores, los ilustradores de portada, los agentes literarios, etc. Ese tema entonces no estaba lo suficientemente trabajado. ¿Cómo esto llega a ser esto? ¿No? Porque yo no escribí esto. Digo, yo escribí un Word. Yo escribí en una computadora un archivo .doc que tenía otro nombre, ¿no? Y eso tenía una cantidad de páginas diferentes a esta porque tenía otro interlineado, otro formato. ¿Cómo llegó a ser esto? No por mí. Digo, hay alguien en el medio que se encarga de hacer esto. Y además de los imprenteros, ¿no? Que son los editores. Entonces dije, bueno, eso a mí me gustaría trabajar. Me gustaría meterme, ¿no? En ese mundo, ¿no? Que es cómo un libro llega a ser un libro. En ese sentido, esta es una frase que no es mía, la estoy robando a alguien que no me acuerdo quién es, pero decía, un escritor no escribe libros, escribe manuscritos, ¿no? Porque los libros nunca, a menos que lo encuaderne y lo cosa, digamos, nunca hace un libro, hace otra cosa. Entonces, yo lo que quería saber era, ¿quiénes son los que hacen los libros? Entonces, por un lado, trabajar en un área de la literatura que no estaba lo suficientemente trabajada. Y por el otro lado, esto que les decía sobre lo que a uno le gustó, yo me crié leyendo esos libros. Cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, descubrí algunos de estos libros, ¿no? Pienso en Fahrenheit 451, pienso sobre todo en El Señor de los Anillos. Yo era muy fan del Señor de los Anillos, lo sigo siendo, pero en ese momento incluso participaba de una asociación literaria. Adelante, si lo vamos a conversar. Sí, hay fotos. Y fue una de las cosas que me llevó a estudiar letras, ¿no? El descubrir mi pasión por los libros, junto con otros libros, por supuesto, pero los de esa colección me parecían especialmente interesantes, incluso por la forma. Digo, todos ustedes acá saben que la forma es importante. Ustedes van a comprar algo y no es lo mismo, ¿no? Cómo está hecho. Y a mí siempre los libros de Minotauro me gustaron por esa mezcla entre un catálogo extraño, además extraño doblemente, ¿no? Por cómo eran los libros, pero también por este tema de la abundancia del fantástico, y después por cómo estaban hechos. Y me puse a investigar y me di cuenta de que no había nada escrito sobre esa editorial, absolutamente nada. Y acá viene algo muy importante, que es que yo estaba egresando y yo trabajaba en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y dije, ¿cómo puedo hacer entonces para vivir de esto? Y la universidad paga becas de doctorado para precisamente estimular a los egresados de la universidad que se doctoren. Entonces yo dije, ya está, yo escribo sobre esto que no escribió nadie y
la pego por 5 años. Y efectivamente me dieron la beca y bueno, estuve viviendo de escribir la tesis durante todo este tiempo. Por supuesto que en el medio tuve 10.000 trabajos diferentes, pero porque uno se engolosina y siempre quiere hacer algo más. Bueno, y en todo esto que vos fuiste comentando, no nombraste el trabajo docente. Sin embargo, ahora sos uno de los profesores de la carrera, de la materia Introducción a la Literatura en la carrera de Letras. Sí. ¿Cómo se convive entre dar clases en la universidad y a la vez llevar una carrera de escritor? Bueno, para mí son mundos diferentes. Cuando doy clase no soy escritor. No sé por qué, pero me parece que uno tiene que ser un poco esquizofrénico en eso, ¿no? Y tener como personalidades diferentes para cada tipo de trabajo. Me parece que los requerimientos que uno tiene que tener para escribir son diferentes a los que uno tiene que ser para ser docente. Por ejemplo, digamos, para escribir uno tiene que tener cierta sensibilidad, si quieren decirlo. Y me parece que para ser docente, sí, bueno, no voy a decir que no. Tenemos corazón, pero me parece que ese es el problema del docente. Tenemos demasiado corazón. Ahora lo puedo decir precisamente porque no estoy como en mi rol de docente, y estoy en mi rol de escritor, entonces precisamente puedo decir algo que de otra manera no puedo decir. Pero me parece que ser docente es muy difícil, es muy arduo, y no porque nos paguen poco, no por las diferentes circunstancias socioeconómicas, ¿no?, del país, ¿no?, siempre comparándonos con el primer mundo, sino porque ser docente es muy difícil emocionalmente. Los profesores nos encariñamos con los alumnos, ¿no?, y los alumnos van egresando, ¿no?, uno le pone todo para que los alumnos crezcan y aprendan y se formen en el medio de todos los cambios que están viviendo, ¿no? Todos siempre seguimos cambiando a lo largo de nuestra vida, hasta el momento mismo de morirnos, y ahí también seguimos cambiando, porque nos pudrimos y nos hacemos cenizas eventualmente. Pero en ese momento más todavía, con mayor velocidad, más bruscos, y entonces uno le pone mucha atención a los alumnos y si uno es demasiado sensible, digamos, le termina afectando. Lo termina afectando porque de vuelta uno se encariña, digamos. Si les va mal, ustedes probablemente, la mayoría de ustedes como alumnos piensen que a los profesores nos gusta desaprobar y creo que es lo que más odiamos. Si fuera por nosotros, aprobaríamos a todos, incluso a los que no leyeron nada, porque claro, nosotros también estuvimos en algún momento en que no leímos nada y también queríamos aprobar. Pero, entonces, si son malos alumnos, nos encariñamos porque son malos alumnos. Si son buenos alumnos, nos encariñamos porque son buenos alumnos. Pero la cuestión entonces es que si se enojan, si se burlan de nosotros, que por supuesto es parte de la naturaleza y las reglas de este juego, son cosas que a uno como docente le pueden afectar. Entonces, en ese sentido me refiero en como que el escritor, digamos, tiene como que intentar tener la sensibilidad al máximo, y en ese sentido el docente está tan expuesto a los alumnos, tan expuesto a las burlas, a las agresiones, al cariño de los alumnos, ¿no?, que me parece que son como mentalidades diferentes. Y la forma en que yo tengo de manejarlas es separándolas. Pero a mí me encanta la docencia. Me encanta la docencia y de hecho prácticamente lo hago en algunos casos gratis. No le digan a la universidad porque me van a sacar el sueldo, pero en algunos lugares simplemente doy clases porque, y esto sí me parece que puede tener con ser escritor, que es que ser docente te da una posibilidad única de estar en contacto con cosas con las que uno no piensa. Ni hablar en secundario, con las formas con las que cambia el lenguaje, con nuevas formas de ver la realidad diferentes a las que uno tiene. Digamos, uno va creciendo, y les decía que la velocidad de cambio
uno va cambiando pero es menor, y lo que pasa es que es como que nos anquilosamos, ¿no? Es como que nos vamos cristalizando con las ideas que tenemos. Entonces, ser docente, y sobre todo ser docente de secundario, es exponerse a nuevas ideas. Y hay una frase de Marcelo Cohen, un escritor argentino que a mí me gusta mucho, que dice: digno es interesarse por las cosas, ¿no? Y me parece que la docencia termina siendo eso, interesarse, digamos, por los demás, ¿no? No solo por lo que uno da, sino también por lo que recibe a cambio. Bueno, queríamos ahora preguntarte como lector, pasás a ser lector, ya no sos profesor universitario. Decime, ¿cuál fue la primera lectura que te marcó y te impresionó, te impactó, te causó algún impacto particular? Bueno, hay muchas, porque amo los libros, le dediqué mi vida a los libros, así que cuesta mucho decir. Puedo hablar de lecturas y de múltiples maneras, digamos, no solo, vos usaste la palabra lectura, pero yo voy a tomar esa palabra y la voy a modificar, la voy a torcer un poco a mi propia conveniencia. Porque yo me acuerdo que cuando era muy chico mi papá me leía de un libro invisible. O eso es lo que me decía, ¿no? Pero abría, ¿no? Se sentaba en la cama, ¿no? Abría, ¿no? Movía las páginas, ¿no? Y empezaba a leer, ¿no? Por supuesto lo inventaba todo, ¿no? Pero esa es una lectura ya. Es una lectura que yo recibía no con mis ojos, sino con los oídos, pero era una lectura. Y de algunas historias me acuerdo. E incluso si hubiera estado escrito tampoco lo podría haber leído porque era tinta invisible. Y me parece que la pasión por los libros ya viene desde ahí. Me parece que uno, digamos, como adulto, sea lo que eso significa, digamos, puede hacer mucho, ¿no? Para contagiar ese amor por la lectura. Nunca mediante la imposición. Por eso, justo que hablábamos de la diferencia con la docencia, es que los problemas de ser docente de literatura es que uno tiene que imponer los libros, y la mejor manera de que un libro fracase es imponiéndolo. Entonces, lo pone al docente de literatura en una posición muy rara. Creo que la mejor manera sería tirar una bolsa de libros y que, chicos, cada uno elige el que quiera, pero al mismo tiempo ahí sería muy difícil evaluar y nos obligan a evaluar. Así que, de vuelta, es como una especie de problema lógico. Siendo más grande, había más grande, le hace 10 años, había una colección de terror que a mí me gustaba mucho que se llamaba Escalofríos. Y de hecho hace poco hubo una adaptación a cine y obviamente fui, ¿no? ¿Cómo no iba a ir? En un momento me acuerdo que en la feria del libro infantil me inscribí como al club, ¿no? Y me acuerdo que una tarde lluviosa llegó un sobre verde y negro, ¿no? Todo mojado, ¿no? Todo destruido, pero adentro había una tarjeta, ¿no? Tarjeta de plástico, ¿no? Y obviamente nosotros y pienso en mis hermanos, ¿no? Veíamos, nuestro papá nos daba su tarjeta de crédito vencida, ¿no? Para jugar con la tarjeta de crédito, y yo tenía como mi propia tarjeta, ¿no? De lector. Y los Escalofríos me gustaban porque eran siniestros, porque se moría gente, ¿no? Pues se morían chicos. De hecho, me acuerdo de varios en particular y lo que más me gustaba era eso, que eran cero culposos, ¿no? Creo que en ese sentido acá, digamos, ya puedo ir mencionando lo que seguramente hablemos después, que es el tema de los géneros. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, en este caso del terror, pero lo podemos aplicar a otros géneros, que con la excusa, ¿no? De tener, digamos, otro objetivo, ¿no? O un objetivo preciso, ¿no? Que en este caso es asustar, pueden tomarse libertades que otros géneros les cuesta tomar, ¿no? Y en el caso de estas lecturas de R.L. Stein,
Escalofríos y Fantasmas de Fair Street, era la posibilidad de matar chicos, ¿no? De matar al lector, ¿no? De enfrentarlo con la realidad de la muerte, ¿no? Versus, ¿no? Todo esta aproximación que tienen algunos padres donde no se habla de determinadas cosas. Esto es algo muy típico de nuestras sociedades, como que no se habla de la muerte. De hecho, si muere alguien en la familia, suele siempre estar ligado a metáforas, a se fue al cielo, se fue al campo, ¿no? El pobre Bobby, ¿no? Pero ahora está en el campo, ¿no? Está en un lugar mejor, paseando, ¿no? Entonces, me parece que el terror en la infancia permite vincularse con temas que nos están prohibidos. Ahora, por suerte, hay un género que es el de jóvenes adultos, young adult, digamos, como los Juegos del Hambre, etc. Hay un montón de casos. Yo, de hecho, traducí varios libros de ese género y a mí me gusta porque, digamos, encontraron un filo editorial, ¿no? Que es importante, lo que le decía, la parte del negocio. El libro siempre tiene dos caras. Una es la cara de lo literario y otra es la cara de la plata, porque este libro solamente se puede editar pagando plata. Y es el género jóvenes adultos lo que permite es ingresar temas que supuestamente antes estaban prohibidos, ¿no? Para la literatura infantil juvenil, ¿no? Entonces estoy muy a favor de eso. Pero ya desde el comienzo siempre lo tuvo esa posibilidad de trabajar con temas que nos estaban vedados. Y bueno, y después para seguir con las lecturas, bueno, ya les dije Ray Bradbury y El Señor de los Anillos, y podría sumar a la Ilíada de Homero, que, digamos, a veces puede resultar, si los obligan a leerla, les puede resultar envolante, ¿no? Porque depende también de cómo esté traducida. Pero al fin y al cabo, si uno le saca eso, si uno le saca la imposición del aula y todo eso, es el relato de una guerra, ¿no? O en Odisea, ¿no? Es el relato de un viaje, de una aventura. Creo que son los textos más antiguos de Occidente y creo que son los mejores que se escribieron. Es curioso, ¿no? Porque esto hace más o menos 12.000 años que se compusieron, y desde que se compusieron creo que no se volvió a hacer algo tan bueno. De vuelta, tiene que ver con los gustos. Incluso acá los que les gustan los libros, seguro que hay muchos que odian los libros, pero alguno va a haber que le interesen o que incluso que les apasionen, y todos tienen gustos propios. A mí me gustaban esos libros. Y como última lectura me gustaría poner otra que no tiene que ver con los libros. Creo que hay mucha lectura en otros formatos que no son necesariamente el libro. Por eso te decía que voy a hacer una especie de... si hablamos de Internet, ya eso se multiplica, ¿no? Ni hablar con el celular, se multiplica esa lectura. Pero me parece que con los videojuegos también leemos, porque en los videojuegos hay historia, digamos, obligatoriamente hay historia, por más mínima que sea. Ya el Tetris nos da una idea de historia. ¿Por qué? Porque aparece la iglesia de Moscú, que aparece ahora en el Mundial todo el tiempo, que se me fue el nombre, de la Plaza Roja. San Basilio, gracias. La iglesia de San Basilio, ¿no? Entonces, ya esta idea nos da una idea de, bueno, quizás esto es Guerra Fría, ¿no? Y si uno no encaja las piezas del Tetris, da la sensación de que, no sé, de que le explota la guerra nuclear, no sé. Y eso es lo más mínimo de lo mínimo. Incluso si lo proyectamos un poco más, yo les digo a ustedes, piensen en todos los videojuegos que juegan, porque todos juegan videojuegos, incluso los que no sean gamers, seguro que, digamos, mínimo juegan al Candy Crush, ¿no? Y si no juegan al Candy Crush, juegan al póker, ¿no? Y ahí podemos subir. Y en todos hay una historia, en todos hay una narración. Y creo que es una narración de la cual podemos aprender mucho, ¿no? Porque hay un dinamismo, ¿no? con
con esto de hay que rescatar a la princesa, ¿no? del Super Mario Bros. O hay que rescatar a los renes, o al revés, ¿no? Al revés, hay que poner la bomba, ¿no? Pongamos la bomba. Esto me parece lo van a cortar después del video, pero me parece que son historias que son muy pregnantes, al menos para mi generación, y que tenemos, me parece que si tenemos un deber como autores jóvenes es entender que esos también son lecturas, que también son narraciones y que nos afectan como narraciones después a lo que uno va a escribir más adelante. Así que después ustedes piensen en los videojuegos, ¿no? que jueguen y piensen que siempre atrás hubo una persona tratando de armar una microhistoria, ¿no? Aunque sea, y lo que significa esa historia, digamos que, por ejemplo, hay uno muy parecido al Candy Crush, que ahora no me acuerdo del nombre, pero que hay que... ¿Cómo? No te escucho lo suficiente. No, creo que esa no. Estoy tratando. La que yo digo es una que hay una mansión y hay que ir arreglando la mansión. Bueno. Pero no juegan, no conocen. Bueno, en este es exactamente igual que el Candy Crush, pero antes de realizar cada uno de los desafíos, uno está en una mansión y los desafíos hay que resolverlos porque básicamente te da el dinero para poder hacer las reformas a la mansión, que está totalmente en ruinas y uno tiene que reformular, reconstruir. Y ya eso para mí lo hace en ese sentido mejor, porque uno se compromete más. ¿Por qué? Porque hay un personaje, ¿no? Hay un personaje, ¿no? Y uno termina siendo, yo quiero arreglar mi casa, ¿no? Y quizás uno tiene una pérdida en el baño que tiene que arreglar, pero al menos volvió a reparar el salón de baile, ¿no? De la mansión imaginaria que tenemos en la computadora o el celular. Una pregunta también relacionada con eso, con todas estas formas alternativas, ¿no? de ser lector. ¿Leíste o lees mangas? No diría que sí ahora, por un tema sobre todo de calidad, pero hace muchos años sí. Cuando empezaron a publicarse manga en Argentina, en alrededor del 98, 99, yo leía lo que iba sacando la editorial Ivrea, tanto manga como anime, pero sobre todo, digo, acá creo que lo dejé de hacer sobre todo porque la calidad no me satisfacía. Digo, no por crecer, entonces crecí, entonces lo dejé de lado, sino porque realmente me parece que el medio ese alcanzó un punto de apogeo en los 90, ¿no? con Evangelion, bueno, ya a finales de los 80 también, con Ghost in the Shell, con Akira, con Miyazaki. Entonces, muchas cosas que vinieron después quizás no estuvieron a la altura porque terminaron pareciéndose muchos entre ellas y le falta más variedad. Y después también por un tema de ambiente, ¿no? Cuando uno está en un ambiente que consume ese tipo de producto, hay gente que te recomienda, bueno, no, sí, el 90% es malo, pero este es el que tenés que leer. Y como yo ya no estoy, digamos, en ese ambiente, ¿no? Me llegan menos recomendaciones. Como me llegan menos recomendaciones, lo que está a la vista generalmente es lo más repetitivo. Pero esto tiene que ver con es una frase en realidad que decía un autor de ciencia ficción, Theodore Sturgeon, que decía, el 90% de la ciencia ficción es basura, pero porque el 90% de todo es basura. Y me parece que eso aplica a todo, ¿no? Por ejemplo, al manga. Y siguiendo con estos temas un poco alternativos, ¿consumís series como Black Mirror o Stranger Things y otras? Consumo, sí, de manera legal como pirata. Pero me gustaría consumir más.
Ese es el problema de nuestra generación joven, ¿no? Cuando digo jóvenes, jóvenes para nuestra idea, le hace treintañeros, no para su idea, o vuestra idea, como dirían los españoles, que es que queremos consumir y no nos dejan, ¿no? Yo quiero consumir series, yo quiero, y no hay tiempo, nos cuesta mucho encontrar los tiempos para poder hacerlo. De hecho, ustedes ahora están viviendo una edad de oro que no es la edad de oro de la, digamos, de la autonomía, ¿no? En ese sentido, ustedes tienen una autonomía muy baja, ¿no? Por sus padres, sociedad, falta de dinero, ¿no? Ya les va a llegar con sus responsabilidades, pero sí en lo que es el tiempo. Uno cuando está en el colegio siempre piensa que no tiene tiempo porque tiene que hacer la tarea, por esto, por el otro, y después cuando uno crece se da cuenta de que al revés, tuvo más tiempo del que nunca va a tener en su vida, salvo cuando se jubilen y no tengan que hacer nada en el geriátrico. Bueno, a ver, habías comentado algo con tus primeras lecturas de la tarjeta esta de lector que te llegó por correo. Y también habías nombrado que habías participado en la asociación Tolkien Argentina. Generalmente el mundo del escritor es muy solitario y vos seguís apelando a estas anécdotas o estas experiencias en donde la lectura se vuelve algo un poco más social. Quería que comentes por ahí un poco esas experiencias. El tema es si nosotros hablamos del mundo del libro, ¿no? Y en eso incluye tanto al lector como al autor, como al escritor. Digo escritor porque antes de ser autor, antes de ser publicado, digo. El mundo del libro en realidad es un mundo muy social, ¿no? La idea del nerd, digamos, de las películas de los 70, 80, digamos, ya cambió mucho. Eso uno lo puede ver porque, digamos, lo que triunfó culturalmente ahora es Big Bang Theory, porque las películas de referencia hoy en día son el universo Marvel y básicamente las películas de Marvel exigen que uno sea un nerd, porque si no, no las puede entender, ¿no? Digo, lo que hacían las películas antes era reponer información, ¿no? Uno va a ver la segunda parte de la nueva Jurassic Park y te suelen decir, bueno, lo que pasó en la película anterior fue esto, ¿no? Más o menos, obviamente de una manera elegante, pero te reponen información. Y las películas de Marvel no, las películas de Marvel se saltean todo eso, precisamente porque saben que el espectador lo tiene que saber. Y si no lo sabe, se pierde él de la experiencia total del universo. Por eso se llama universo Marvel. Básicamente en ese sentido el nerd, ¿no? Ya no es lo que era antes, digamos. Ahora manejan plata, esa es la diferencia. Entonces, digamos, tomando eso como una característica actual, social, me parece que uno la puede llevar a, digamos, más allá de si antes estaba bien visto o ahora está bien visto y todo eso que es otro tema. Siempre fue social la lectura, ¿no? La posibilidad de vincularse con otras personas, de yo leí este libro, siempre fue como un código, yo leí este libro y vos también lo leíste, entonces compartimos algo y quizás vos tenés plata, yo no tengo plata, vos jugás al rugby, yo odio los deportes, ¿no? Pero los dos leímos el mismo libro. Entonces, a mí lo que me gustaba de participar de la Asociación Tolkien no era tanto Tolkien, que igual siempre me encantó y me apasionó, sino la posibilidad de estar en ese momento, por ejemplo, con gente de más edad que yo, ¿no? Con gente que era, de hecho, la mayoría sigue siendo mis amigos y hay una chica que es bióloga y que enseña en el Museo de Ciencias Naturales, un tipo que es herrero y que básicamente vende espadas al exterior por fortunas, y abogados y cocineros y lo que sea. ¿Por qué? Porque el mundo de los libros permite, ¿no? Tener ¿no? Hay algo que compartimos, ¿no? Por supuesto también podría ser el de la música, ¿no? No importa qué, son consumos culturales que nos unen. En ese sentido la posición del escritor es diferente, porque si uno socializa demasiado, escribe poco. Escribe poco porque
estamos diciendo que apenas tenemos tiempo para ver series, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar el tiempo para escribir? En ese sentido, si uno tiene demasiados amigos, seguramente es un pobre escritor, al menos de producción. Creo que en ese sentido los buenos escritores son los que saben decirle no a los amigos, ¿no? Decirle, no, ¿sabes qué? No puedo, me tengo que quedar en mi casa, no. Quizás con excusas, ¿no? Pero básicamente es eso, quedarse a escribir. Entonces ahí hay una diferencia entre lector y escritor. Hablando de socializar, ¿qué libro estás leyendo o qué libro nos recomendarías? Son dos cosas muy diferentes. El libro que estoy leyendo, estoy leyendo un montón de libros. Hay uno que tengo en la mesa de luz y solamente lo puedo tener en la mesa de luz porque tiene 1000 y pico de páginas, ¿no? Que es así, que son los diarios que escribió Bioy sobre Borges, que realmente son muy divertidos, ¿no? Muy divertidos porque hablan mal de todo el mundo. Y obviamente para publicarlos tuvieron que esperar a que se murieran tanto Borges como Bioy, así que imagínense, ya podemos decir lo que se nos cante, son muy ingeniosos. Así que esa es una lectura que tengo, cada vez que me logro hacer un rato a la noche antes de irme a dormir, intento leer un par de páginas. Pero libros, que haya leído, hace poco hay uno que recomiendo, y les recomiendo que lean, que se llama Las normas de la Casa de la Sidra, The Cider House Rules, que es una novela sobre un médico que hace abortos en Estados Unidos de primera mitad del siglo XX. Es un libro de esos que uno ama. Hay libros que... Tenés razón, Celia. En realidad, está editado con 2 títulos. Se llama Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra. Pero abajo, como se dieron cuenta que le pusieron como subtítulo Las normas de la Casa de la Sidra. Sí, me había olvidado. Sí. Por eso siempre hay que leer las versiones originales, chicos. Lean, aprendan idiomas para poder hacer eso, porque si no, los estafan. Y lo digo como traductor. Hay libros que están muy buenos y que uno los lee, qué interesante, pero hay otros libros donde uno directamente se encariña con los personajes, ¿no? Le toma un cariño y siente como que el protagonista es como una especie de padre de uno, o que el protagonista es uno. Y a mí me pasó eso con ese libro. Además de, por supuesto, ser completamente actual con el debate que tenemos hoy en día en Argentina sobre el aborto. Me parece que siempre en estos casos, cuando se habla de legislación y de temas tan abstractos, lo que siempre conviene es ir a los casos, no a la anécdota personal, ¿no? Para la anécdota personal, ¿quién tiene una anécdota personal? Sino a los casos de otras personas. Y esos casos muchas veces pueden ser de ficción, porque lo que hacen es como resumir, todos esos casos, en un marco que es en este caso una narración en un libro. Y creo que después de leer ese libro se hace muy difícil, tener una posición, contra la legalización del aborto, porque lo pone con lo que debería ser siempre, que son personas, ¿no? Personas que están frente a una decisión, ¿no? que es muy difícil, pero que necesitan tomar. Entonces el médico protagonista, abortero, tiene que hacerse cargo, se tiene que hacer cargo, ¿no? de esa situación, porque si no va a situaciones peores, ¿no? Pero bueno, acá ya me estoy metiendo en la trama del libro, pero menciono la trama del libro porque precisamente creo que los mejores libros son los que nos ofrecen un conflicto, ¿no? Y el conflicto acá es que es una práctica que quizás no quisieran hacer, porque ¿quién querría hacer un aborto? Sino es una obligación que tienen que hacer. Y me parece que el libro lo transmite con una
con una fuerza que es realmente increíble. Es un libro duro, pero es un libro inolvidable porque precisamente nos pone en otra posición. Bueno, y más a mí todavía, yo en ese caso como varón. ¿Te parece, Agustina, pasar al tercer momento, ¿no? Bueno, ahora sí, pasamos al tercer momento, que es pensarte a vos como escritor. Ahora sí. Y empezamos por el género. ¿Te consideras un escritor de ciencia ficción, de fantástico? ¿Querés romper un poco con esas categorías? Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Porque acá me parece que los mejores autores son los que abrazan la contradicción, ¿no? Los que son una cosa y al mismo tiempo son otra. Borges, por ejemplo. Borges recuperaba, Borges, para que ustedes más o menos, no sé si lo leyeron, pero al menos les va a sonar. Borges recuperaba formas, ¿no?, anteriores, en ese sentido era muy clásico con las formas, con cierto tono, y es casi en algunas cosas un autor del siglo XIX, y en lo que está contando, en la forma a veces en la que trabaja esas cosas, lo da vuelta y es el primer escritor del siglo XXI, ¿no? Entonces es como que tenemos un autor que es contradictorio. Y yo creo que, digamos que en Argentina, por suerte, tenemos una tradición que es abierta a los géneros. Todos los países tienen su propia tradición literaria. Y, digamos, estudiar literatura es aprender a ser conscientes, ¿no?, de esas tradiciones literarias. Y, por ejemplo, en Estados Unidos tienen una diferenciación totalmente extrema sobre si es de género, si es fantástico, si es entretenido, entonces ya pasa a ser, ¿no?, una categoría. Y si no, si cumple otras, que por supuesto básicamente no puede ser de género, tiene que ser serio, recién ahí es literatura. Si no, es otra cosa, es géneros populares. Y a mí esa separación en Argentina no tiene sentido, porque nosotros, la tradición literaria argentina siempre abrazó el fantástico y me parece que la generación actual recuperó eso después de una década medio que se había perdido y dijo, no sé, los géneros están, los géneros producen nuevos textos, nuevas obras. Digamos, existe el género de superhéroes y una vez que alguien se da cuenta de que existe un género, ¿qué hacen? Se crean nuevos superhéroes, se crean nuevas películas, son obviamente nuevas historietas, ¿no? Esos son los géneros, son máquinas narrativas que generan nuevos contenidos, ¿no?, parecidos, con sus diferencias pero parecidos. Creo que Argentina en ese sentido, literariamente, siempre se dio cuenta de que lo que importa es la creatividad, lo que importa es la libertad, sorprender al lector. Entonces, en ningún momento se casó no, hay que escribir de manera tal o escribir de otra manera. Me parece que abrazar el fantástico en Argentina siempre fue un tema de libertad tan grande que me parece que sí al día de hoy, y yo en mi propia obra me parece que casualmente o no aplica, que es la idea de podemos hacer lo que se nos cante. Si queremos escribir una obra realista, podemos escribir una obra realista. Si queremos escribir una obra fantástica, podemos escribir una obra fantástica. Si queremos escribir una obra realista, que de pronto termine con alienígenas, podemos hacerlo. ¿Y saben qué? Nada de eso va a tener que ver con el prestigio que tengamos. Si decidimos meter los aliens al final, lo único que va a importar es si la obra es buena o no. Digamos, si eso funciona, si nos causa algo. No nos van a juzgar, ¿no?, que va a ser peor, que va a ser de mala calidad, que va a ser popular, simplemente porque tenga elementos fantásticos. Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, nos anticipamos sin querer a cosas que están pasando ahora en Estados Unidos, bueno, digo, Estados Unidos, en Inglaterra, que muchas de las series que ustedes ven o que vemos, o de las películas, hacen esto mismo, ¿no? Hay mucha mezcla, ¿no? Entonces, por ejemplo, Black Mirror, que es un caso que ya se mencionó, tiene precisamente esta particularidad. Bueno, sí es de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque cuenta cosas que están, digamos,
por sobre nuestra realidad, algo que pasa 5 minutos en el futuro, hay un ingrediente fantástico, pero más allá de eso sigue siendo nuestro mundo, ¿no? Hay algo que nosotros podemos identificar de lo que nos pasa. Entonces en algunos capítulos es más fantástico, más futurista, y en otros casos es prácticamente nuestro mundo, pero con alguna diferencia. Esa es la posibilidad de la imaginación, de tener la libertad de mezclar como se nos cante, y sobre todo de sorprenderse a sí mismo y de sorprender al lector. Bueno, ya hablando de tu segunda novela, Los mantras modernos, esa que tienen ahí, en esa novela vos planteás una especie de futuro apocalíptico que está en ruinas, que está despoblado, quienes lo habitan en realidad son turistas o viajeros del pasado si nos posicionamos en ese tiempo futuro. Y yo pensaba en varios autores que después del 2001 empezaron a publicar novelas con esta temática. Se me ocurría pensar en Mayral con El año del desierto, sí. Orificio de Casullo, la trilogía de Rasputín de Romero, ¿qué me olvidó? De Pinedo, Plop, Frío y Subte. Eso por un lado. Y por el otro, los norteamericanos, que por ahí tienen una tradición que viene un poquito más atrás. Oster, El país de las últimas cosas, La carretera de Cormac McCarthy. ¿Te sentís cercano a pesar de que, digamos, hay una distancia generacional, porque sos bastante más joven que estos escritores? La verdad, no, en ese sentido nunca lo pensé en términos generacional, debería pensarlo, pero sí, evidentemente hay algo que nos afecta. No es casualidad que hayas mencionado esa referencia de después del 2001. Yo en el 2001 estaba en el colegio, era quizás muy chico como para que me afecte de determinadas maneras, porque básicamente no tenía ahorros, por ejemplo, no votaba, ¿no? Esta autonomía que les decía, no tenía esa autonomía como para que me afectara, pero sí como en qué nos afecta. Nos afecta de modo simbólico, ¿no? De ver las noticias, de ver el noticiero, de ver esa situación. Yo creo que en ese sentido sí soy contemporáneo de Pinedo, ¿no? de Pedro, ¿no? digamos, de esta generación que toca muchas veces el apocalipsis. Pero por otro lado, me parece que es algo que supera las fronteras de Argentina, y me parece que es un tema que llega a, no sé si diría global, pero mínimo en Occidente. Pero ¿qué es esta idea del fin del mundo, ¿no? Me parece que es una idea que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde que existen las armas nucleares, ¿no? Cobró una fuerza que ahora las armas nucleares, salvo cuando en Corea, ¿no? Hacen alguna prueba rara, más allá de eso creo que ya no hay un miedo por un fin del mundo nuclear, pero por ejemplo eso fue reemplazado por el cambio climático, ¿no? Entonces creo que en los últimos 70 años hay un acercamiento al fin del mundo muy importante. Y, no sé, a mí me parece genial el fin del mundo. Creo que la generación que le toque va a ser una generación muy afortunada. Y solo a una sola le va a tocar, ¿no? Y creo que va a tener un espectáculo maravilloso. Digo, ustedes piensen en los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios vivieron millones de años. Hay más distancia entre el estegosaurio y el tiranosaurio que entre el tiranosaurio y el hombre. Porque realmente el tiempo, la extensión temporal en la que vivieron los dinosaurios fue inmensa. Y aún así se extinguieron. ¿Y cómo se extinguieron? Obviamente, como siempre, la explicación, siempre la explicación de todo siempre es multicausal, siempre hay muchas causas. Pero la que originó esa extinción masiva fue un meteorito. Ese meteorito causó, ¿no? esta nube venenosa, ¿no? Bueno, etcétera. Y creo que el fin del mundo se lo puede pensar de múltiples maneras, ¿no? Y yo digo esto de los dinosaurios porque nos podría afectar hoy, ¿no? Hoy podría caer un meteorito ahora, en este mismo momento, ¿no? Ahora, literalmente, ustedes tienen la ventana ahí, ¿por qué no? Porque los meteoritos, digamos, algunas veces se pueden... Bueno, si en realidad si ya atraviesa la atmósfera ya deja de ser meteorito, pero bueno, no importa.
literalmente podría pasar en este mismo momento, digamos. Es como que siempre estamos más cerca del fin del mundo de lo que creemos. Y por otro lado, me parece que esa idea de desastre, además del 2001 en Argentina, está ligado al 2001, pero en el exterior, que es los atentados del 11 de septiembre. Que creo que incluso eso también me marcó. Digamos, de ver en la pantalla, ¿no?, como algo, ¿no?, se estrellaba contra lo construido, ¿no?, contra lo que consideramos que va a estar siempre, ¿no? Como que lo que nosotros consideramos que va a estar siempre quizás no esté siempre, ¿no? Es una idea iconoclasta, es una idea que nos hace dudar de todo lo que consideramos establecido. Me parece que también, digamos, quizás eso es lo que tenemos en común, digamos, con Estados Unidos a la hora de pensar el fin del mundo. Estas son posibles explicaciones de por qué nos interesa, pero creo que también, digamos, hay una idea de pensar, digamos, el sistema económico, el sistema climático, digamos, de la industria, ¿no? Y que hay una sensación como, bueno, como que hasta acá llegamos, ¿no? Una sensación como que me cuesta poner en palabras, pero básicamente es, si nosotros queremos continuar como especies, ¿no?, como los dinosaurios, ¿no?, y que en todo caso que la extinción venga por motivos exógenos, ¿no?, como un meteoro, tenemos que cambiar algo, ¿no? Y no sabemos exactamente qué, ¿no? Pero tenemos esa cierta idea, ¿no?, de que si el mundo no estalla en una guerra es como que el sistema actual se está agotando. Pero bueno, por supuesto, es muy difícil entender en qué es lo que se está agotando. No es simplemente, bueno, usemos menos desodorantes y se hace menos daño a la capa de ozono, ¿no? Sabemos que todo está como en un equilibrio tan justo, o al menos eso es lo que nos dicen los científicos, ¿no?, digamos. Que tanto entonces, para resumir, tanto en lo social como en lo biológico, ¿no?, estamos siempre expuestos a esta idea de que todo lo que nosotros conocemos puede llegar a cambiar y de modo drástico. Y me parece que eso es lo que lleva a escribir estas fantasías apocalípticas. Bueno, ahora hay una palabra que anda sobrevolando, que está muy de moda, siempre que hablamos de ciencia ficción o de mundos alternativos, y es la palabra distopía. En algún momento, en un video que vi por YouTube, participaste de una mesa de debate donde restringiste el sentido del término al peor de los mundos posibles, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero además incorporaste un concepto que a mí por lo menos me hizo mucho ruido, que es el concepto de utopía ambigua, que está sacado, si mal no recuerdo, de Los desposeídos de Úrsula Le Guin. Sí. Bueno, en tus novelas parece convivir lo bueno y lo malo. Por ejemplo, vos planteás la superación de la muerte, ¿sí? Vos planteás la posibilidad de que las generaciones muy distanciadas en el tiempo puedan estar juntas o puedan encontrarse. ¿Vos sentís que pueda, digamos, podrías encuadrar tus novelas en la expresión utopía ambigua? Creo que eso es lo que uno intenta. Uno le hace yo. Creo que eso es lo que intento. No tanto por la parte de utopía, sino por la parte de ambigüedad. Lo que yo comentaba de distopía es porque ustedes seguramente lo ven, aunque sean las sinopsis, ¿no?, que les ofrecen en Netflix, ¿no?, que todo el tiempo todo es distopía, ¿no? Los Juegos del Hambre es distopía, pero Black Mirror es una distopía y esto es una distopía. Y bueno, ahora mismo no se me ocurren qué cosas, pero es una distopía. Y me parece que hay algo que está mal usado ahí, porque si todo es una distopía, entonces nada es una distopía, digamos, es un tema de lógica, ¿no? Hay algo que, sobre todo, digamos, que la distopía creo que realmente tiene que ser el peor de los mundos posibles, digamos, realmente el peor, cuando un autor o un guionista realmente, digamos, se esfuerza en pensar
no simplemente un mundo en que no nos guste, sino un mundo donde realmente todas las condiciones sean las más deplorables para la dignidad humana. Entonces, me parece que simplemente un mundo complicado no es una distopía, ¿no? Por ejemplo, los Juegos del Hambre sí es una distopía, ¿no? Porque realmente hay prácticamente esclavitud, obligan a los adolescentes a matarse, ¿no? Una vez por año. Eso me parece que es una buena definición de distopía. Después, mundos que simplemente son complicados, no. Porque si decimos, no, Black Mirror es una distopía porque hay cámaras en los ojos, entonces podemos grabar todas las peleas y después pelearnos por eso. No, eso ya pasa hoy en día. Nos peleamos ya en este mundo, ¿no? Y ya hay desigualdad social en este mundo. Entonces eso no lo hace una distopía. Porque si no estaríamos diciendo que nuestro mundo es una distopía. Y nuestro mundo no puede ser una distopía. Porque entonces si decimos que nuestro mundo actual es una distopía, entonces estamos primero siendo ingenuos, siendo malagradecidos incluso con todo lo que avanzó la sociedad a lo largo del tiempo para intentar erradicar determinadas cosas como la muerte temprana, como las tiranías, ¿no? Realmente nuestros antepasados hicieron mucho para mejorar nuestras condiciones de vida y creo que sería desagradecido con ellos decir, no, nosotros vivimos en una distopía. Digo, nosotros no tenemos ni idea que es una distopía. Y porque asuma Trump, no, eso no lo hace una distopía. Digo, hay que separar, digamos, políticos que no nos gusten, ¿no? De distopías. Más allá de eso, creo que las distopías hablan mucho de esta época, ¿no? Porque, digamos, algo nos dicen, ¿no? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? ¿Y eso por qué? Porque claramente estamos en una época precisamente de cambio. Esto que les decía antes, de una sensación de que hay algo que tiene que cambiar, ¿no? Bueno, entonces la distopía, ¿qué es lo que señala? Bueno, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Entonces, el cuento de la criada, por ejemplo, pone en foco, ¿no? Lo que cada sociedad, ¿no? El lugar que cada sociedad le pone a la mujer. Entonces, nosotros en Argentina ahora lo podemos pensar como la violencia de género, el aborto, ¿no? En Estados Unidos, que ya tienen el aborto, ¿no? Lo van a pensar por otro lado, ¿no? Y así, cada sociedad, ¿no? lo va a tomar por el lado que... Pero en ese sentido la distopía lo que puede hacer es señalar precisamente las cosas que no nos gustan, ¿no? De este mundo, o las cosas que creemos que se vienen y que pueden ser muy negativas si se llegan a dar. Pero bueno, en ese sentido hay que ser responsables, ¿no? con el uso del término, porque si no, digo, decir que es una distopía simplemente porque se pueden hacer cosas malas con el celular, me parece ignorante. Y en cuanto a lo que yo escribo, bueno, yo creo que soy la persona menos capaz de poder definir eso. Sí que me interesa en ese sentido más la utopía que la distopía, digamos, como concepto, ¿no? Que es cómo podemos mejorar nuestras condiciones con lo que tenemos. O con la creencia de que el mundo en el que vivimos no es tan malo. Yo en ese sentido soy bastante optimista, por eso, digamos, no estoy diciendo que la utopía narrativamente es más interesante, la distopía siempre es más interesante, pero a la hora de sentarme a escribir tengo que partir por el hecho de que vivimos en un mundo interesante, vivimos en un gran mundo donde tenemos la posibilidad de hacer muchas reformas legislativas, muchas reformas sociales, entonces en ese sentido creo que cuando uno escribe, lo que les decía, siempre debe intentar apuntar a la ambigüedad, ¿no? Porque la ambigüedad es no dar mensajes, ¿no? La ambigüedad es tratar de que el lector llegue a las conclusiones que quiera, ¿no? De que sea interpelado por el texto, por los personajes, por los conflictos de los personajes, y que después cada uno aporte, digamos, bueno, el juicio, ¿no? Y no decir, bueno, este personaje hace mal, ¿no? ¿Por qué decir este personaje hace mal? ¿No? Eso que lo decida el lector, porque la gracia precisamente de la literatura es que, y por eso me parece que ayudó a haber estudiado literatura, es que
lo que se consideraba malo en un momento, hace 2 siglos, hoy es completamente normal. Entonces probablemente lo que hoy consideremos como anormal y malo, probablemente dentro de un siglo sea al revés. Entonces me parece que el escritor lo que tiene que hacer es señalar las contradicciones que están ahí pero que están invisibilizadas, ¿no? Por eso es importante que siempre haya, digamos, nuevas generaciones interesadas en contar su experiencia, porque pueden contar esas contradicciones que los que ya son más grandes quizás ya no las ven, porque las tienen asimiladas. En cambio, lo que tienen los jóvenes es decir, no, pero ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, me parece que la mejor manera es señalando las contradicciones, las hipocresías, las cosas, bueno, esto está bueno, pero, o al revés, esto es malo, pero, ¿no? Cuando uno se sienta en esa línea, cuando escribe, creo que llega a los mejores textos. Queríamos ahora hablar un poquito de tus 2 novelas. Hay algunos rasgos que son unitivos. Por ejemplo, en ambas novelas a los personajes los mueve la búsqueda de alguien que se ha perdido. Sí. Por otra parte, la palabra oscuridad se repite en las 2 dedicatorias. El tema del cuerpo, el tema de las exigencias corporales. También a mí personalmente me llamó la atención algo así como la combinación en tu universo literario de hombres, animales y cosas. Por ejemplo, en un momento dado, en los mantras modernos, un perro le habla a una gorra y esa gorra le habla a Flamita, ¿sí? Ambos finales terminan justamente con animales. Y son animales, además, que experimentan sensaciones corporales. ¿Podrías hablar acerca de eso? Me gustan las similitudes que contás porque yo las tenía presentes y generalmente no me las mencionan. Sé que siempre es agradable que alguien diga, mira, leí esto, y uno diga, sí, Hicimos la tarea. Alguien se dio cuenta. Me gustaría empezar diciendo que me parece que el único sentido que tiene escribir, digamos, uno tiene la pasión de escribir, ¿no? Y puede escribir sobre lo que quiera. Pero si eso llega a tener algún sentido, para mí es escribir sobre lo que ya no está escrito. O, digamos, no porque uno intente una originalidad perfecta, porque eso nunca va a existir. Pero sí, digamos, ¿qué es lo que no leí? O sea, digamos, si alguno de hecho tiene ganas de escribir, piense precisamente a mí me gustó esto, entonces voy a intentar escribir eso. Eso es el comienzo, pero uno quiere dar el paso siguiente, ¿no? Como escritor, tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que no leí? ¿Qué es lo que hay en la realidad de la vida que está callado y que nadie menciona? Entonces, la primera respuesta es las cosas que nos avergüenzan, ¿no? Las cosas que no hablamos con nuestros padres, ¿no? La cosa que no le contamos a nosotros, las cosas que ni siquiera nos animamos a googlear, ¿no? Porque sabemos que siempre hay un registro de todo, entonces, pero lo pensamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa relación con el cuerpo, ¿no? Creo que así como vivimos en una sociedad donde se autocensura la muerte, ¿no? Y siempre es como que se intenta hacer el proceso lo más rápido posible y después listo, ya está enterrado, chau. O como negación, también pasa lo mismo con la sexualidad. Cuesta mucho, digamos, asumir la sexualidad. Y no por el tema de las censuras obvias o las discriminaciones, ¿no? Como pasaban antes, ¿no? En realidad sigue pasando, ¿no? Pero antes era peor, ¿no? Antes de, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Sino la sexualidad de la relación, ¿no? de los seres humanos como seres sexuales, ¿no? Que es una cualidad que tienen ya de los nenes, los adolescentes, los adultos y también los viejos, ¿no? Es algo que
digamos que suele estar callado, ¿no? Entonces no se suele escribir sobre eso, y si se escribe solamente de una manera romántica y o censurada. Entonces me parece que lo primero, una de las primeras cosas que tenía ganas de escribir era sobre eso. Bueno, ¿por qué yo no podía hablar de sexualidad en mi casa? ¿No? Que había en mi casa, una típica casa burguesa, clase media, católica practicante, ¿no? Digamos, ¿por qué no se podía hablar de sexo? ¿No? ¿Cuál era la relación con la sexualidad de que por qué estaba callada? ¿No? Digamos, por suerte ahora yo siento que se habla más, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas que están en relación a nuestros cuerpos, ¿no? Que no se habla, ¿no? Como, no sé, hay un tema, no sé, como está mal visto, hay un tema de decoro, no, pero como esto no se hace en público, hay algo que tampoco se habla en público. Entonces me parece que escribir sobre esas cosas, sobre la relación con el propio cuerpo, me parece que era importante. Y lo mismo con el archivo, porque vos dijiste el tema de lo perdido. Me parece que lo que lleva a esta sociedad es una sociedad donde creemos que el archivo es constante siempre. Si yo les digo, ¿no? O si alguno de ustedes piensa, ¿se acuerda tal publicidad? ¿No? Y alguno dice, bueno, no me la acuerdo porque no la buscamos. Todos acá creemos que esa publicidad se puede encontrar, ¿no? En algún lado tiene que estar. Primero vamos a YouTube. Si no está en YouTube, debe estar en el museo de no sé dónde, ¿no? En la facultad de cine, de publicidad, de lo que fuera, ¿no? O lo tiene el creador. El creador, el que filmó esa publicidad, la tiene seguro en el disco duro de su casa, tiene algún CD. Como que siempre tenemos esta idea, ¿no? De que la digitalidad lleva a un archivo perfecto. Y en realidad es lo contrario. Es lo contrario porque en realidad los dos temas son sobre lo mismo, que es la materialidad, ¿no? O sea, la materialidad del cuerpo, la materialidad de los documentos culturales. Todo lo que nosotros decimos guardar, ¿no? Básicamente nuestros recuerdos, nuestra experiencia, nuestro paso por el mundo, justo en los últimos tiempos está cambiando. Entonces, a mí me dio la posibilidad de justo estar en ese cambio. Entonces empecé, cuando yo era chico, lo único que existía era el cassette y el CD, después estuvo el disquete, y del disquete al CD, y del CD al regrabable, quiero decir, no el CD que uno compra, sino donde uno puede grabar con una compactera para grabar, y después ¿no? Y así, después el pendrive, después ¿no? Directamente el disco externo, y después la nube, ¿no? Y en todo ese desarrollo exponencial empezamos a decir, bueno, no necesitamos tener un archivo, porque directamente lo subimos a la nube y va a estar en la nube. Cosa que es cierta, digo, yo todos mis archivos los tengo en la nube, ¿no? Porque precisamente sé que están en la computadora y al mismo tiempo están en el Dropbox. Entonces se llega a caer Dropbox y están en la computadora. Pero, ¿qué pasa con todo lo demás? Con todas nuestras fotos, ¿no? Bueno, uno dice, ya las voy a grabar, ya voy a bajar, las que más me gusten ya las voy a transformar en papel, ¿no? Pero es como que eso cada vez está más lejos porque hay más espacio. Entonces me interesa mucho lo perdido. Digamos, lo perdido es lo que no se puede encontrar en Internet, para resumir. Entonces me interesan esas cosas. ¿Cuáles son las cosas que quedan afuera de Internet, que se pierden? ¿Por qué? ¿Por qué se pierden? Y después lo último que mencionabas es el tema de la distinción entre animales, personas, cosas. Bueno, ahora justo con el tema del aborto, precisamente una de las cosas que se está discutiendo es qué es ser persona. Por eso a mí me interesa mucho. Pero siempre lleva a discusiones que son, la verdad, ridículas, ¿no? Entonces dicen, no, pero es vida. No, por supuesto que es vida. Digo, un piojo también es vida. Igual matamos al piojo, ¿no? Pero no, pero es persona. No, ¿pero por qué es persona? ¿En qué momento se decide que es persona? ¿No? Entonces es como, bueno, ¿y qué pasa entonces con las vacas? ¿No? Porque las vacas no son personas, entonces, pero están vivas, pero te las comes igual. Entonces ahí entramos en otra discusión que, por supuesto, es el vegetarianismo o el veganismo. Entonces, todo eso, ¿qué lleva? A la discusión, ¿no? ¿Y qué es la discusión? De, bueno, ¿qué es?
estas etiquetas, estas categorías tan fijas, ¿no? Esto es una persona, esto no, esto es un humano, esto es un animal. Mentira, ¿no? Porque el ser humano también es un animal. De hecho, decimos ser humano, ¿por qué no decimos ser perro, ser gato? ¿No? ¿Le diste de comer al ser perro? No. ¿Por qué? Porque nosotros queremos diferenciarnos de los animales. Y está bien, podemos decir, bueno, tenemos cultura, tenemos lenguaje. Bueno, los animales también tienen lenguaje. Pero nosotros usamos herramientas. Bueno, la urraca usa herramientas, los monos usan herramientas, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite entre el humano y el no humano? Hay discusiones geniales últimamente. Por ejemplo, hay un mono que se sacó una selfie, entonces la discusión era quién tiene que cobrar los derechos de esa foto. La verdad es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque para empezar a considerar el mono, ¿no? Es simplemente un animal, ¿no? Y nótense la ironía del simplemente, ¿no? Como si fuera algo menor, o es también persona, ¿no? Y si es persona, entonces puede ser sujeto a cobrar, digamos, a ser el autor de una foto. Bueno, incluso si llegamos a esa discusión y decimos, ok, el mono se dio cuenta de cómo funciona una cámara, apretó el botón a propósito mirando la cámara, sonríe incluso, entonces podemos decir que será una persona no humana, pero claramente es el autor de la foto. Después ahí llegamos a otra discusión que es, ¿tiene que cobrar por esa foto? ¿No? ¿No debería cobrar el humano, que es el único que puede utilizar la plata? Al fin y al cabo fue el que fue hasta la selva, ¿no? Digamos, el que llevó la cámara a que estuviera ahí para que incluso el mono eventualmente pudiera agarrarla. Bueno, todas esas discusiones creo que se están dando ahora, y si no están dando se van a dar. Entonces a mí me gusta escribir sobre eso, porque hay un montón de cosas que creo que, digamos, las generaciones anteriores las tenían re claras y me parece que no deberían ser tan claras, ¿no? Yo como carne, por ejemplo. Me gustaría ser vegetariano, pero me gusta demasiado la carne. Entonces quizás algún día diga, bueno, no importa tanto mi apetito por la carne, intentemos reemplazarlo por otra cosa, pero al menos yo sé que me estoy comiendo un animal, ¿no? Y sé que ese animal es tan animal como yo, digamos. Entonces hay un tema moral del que yo me tengo que hacer cargo. Pero si yo no me hago cargo de eso, entonces básicamente me estoy haciendo el estúpido. Y así con un montón de cosas que nosotros podríamos considerar inertes, ¿no? Y no necesariamente es así. Digo, las plantas, ¿no? Acá no estoy diciendo, bueno, las plantas pueden sentir, porque todo tiene que ver con el hecho de que puedan sentir, o no sentir, pero al menos de ser consciente. Pero sí, digamos, nuestra aproximación a eso, ¿no? A simplemente esto es una cosa, esto es un animal, esto es una persona. Realmente creo que eso es mucho más discutible de lo que nosotros creemos. Y que me parece que una pista, digamos, siempre son las otras culturas, ¿no? Otras religiones, por ejemplo, donde tienen otros parámetros. Entonces, si tienen otros parámetros, ¿qué significa? Que nosotros también podemos tener otros parámetros. Y bueno, y todo para eso, para la literatura es genial, porque para la literatura es la posibilidad de discutir lo que el lector tiene aprendido, lo que nos enseñaron desde chiquitos. Y poder señalar las contradicciones en ese discurso por medio de la imaginación, que es lo que a mí me gusta hacer, por medio del fantástico. Me parece que siempre sale uno ganando, ¿no? Entonces, quizás podemos ver a los piojos de otra manera. Una pregunta referida a tu última novela. Comparándola con la primera, exige al lector una mayor dificultad. Yo la veo como más abultada en todo sentido, desde lo formal, por ejemplo. Me parece que rescatas el objeto libro, en el sentido de que jugás con la tipología textual, la negrita, los espacios,
Es decir, hay un juego visual interesante. Aparte, desde el punto de vista narratológico, pasás de tercera persona a segunda, ¿sí? Es más experimental. ¿Vas a seguir trabajando en esa dirección? ¿Tenés pensado algo así? Yo creo que nunca voy a seguir trabajando en esa dirección. Y espero, quiero decir que esa respuesta creo que es poder decirla en 20 años, frente a la pregunta que me hagan. Yo lo que quería era testearme, ¿no? Intentar contar una historia diferente, con formas diferentes a la que había contado la vez anterior. Creo que uno, si se queda en lo que ya conoce, se aburre. Y me parece también tiene que ver con, digamos, si uno prueba nuevas cosas, llega a resultados diferentes. Y yo quería probar quería encontrar nuevos resultados. Y después porque también me parece que es el síndrome de la segunda novela publicada, ¿no? En la que uno siempre hizo algo bien, entonces intenta hacer el doble, ¿no? Y suelen ser fracasos esos casos, ¿no? Porque uno generalmente apunta más de lo que puede abarcar. En mi caso, no sé, yo, por ejemplo, esto además de probar con los diferentes niveles de narrador, yo siento, hay algo que le envidio mucho al inglés, que es la segunda persona. La segunda persona del inglés usa los verbos de una manera igual digamos, a cómo funcionan en otras personas, ¿no? Entonces es mucho más fácil el uso porque suena más normal. Mientras que en español la forma que nosotros tenemos se termina volviendo muy parecida en tono, ¿no? Comé, bebé, comés, bebés. Bueno, hay un tema que nos cuesta más en español escribir en segunda persona, pero al mismo tiempo quería hacerlo porque creo que nuestra sociedad está escrita en segunda persona. Las instrucciones de las cosas que leen todo el tiempo, ¿no? Los reglamentos, las instrucciones, digamos, la forma de Internet. Lo digo pensando, no sé, ejemplos desde Facebook, ¿qué estás pensando?, ¿no? O, digamos, Twitter, digamos, siempre tuvieron los mismos, siempre están en segunda persona. Y eso es algo diferente a como era antes. Antes solían estar en impersonal. Uno iba a un supermercado, ¿no? Ni hablar de que se usaba el usted, en qué podemos ayudarle, ¿no? O ayudarlo. Pero ahora no solo es el vos, sino que a veces es en segunda, bueno, obviamente es mucho más en segunda persona. Creo que vivimos en un mundo que está generalmente en segunda persona. No sé si es precisamente porque nos podemos comunicar más fácil a través de todos los medios que hay, pero hay menos distancia, ¿no? Entonces, entre las empresas y nosotros, supuestamente, menos, esa es la idea. Entonces creo que hay un peso simbólico en la segunda persona muy grande. Pero bueno, siempre la dificultad es esta, la dificultad del español escribir en segunda persona. Entonces el imperativo se vuelve siempre muy agudo, comé, bebé, tomá, y es muy difícil escribir así. Entonces yo intenté escribir algo donde eso se pudiera escribir en esa segunda persona que quería, pero al mismo tiempo que sonara bien, ¿no? Que no sonara con esa repetición que nos pasa en español. Exacto. ¿Querés preguntarle? Bueno, comparando las dos novelas, Nora te preguntó por elementos unitivos, pero también hay diferencias. Vos recién hablabas de cómo vos viviste toda la transición de lo tecnológico, ¿no? Del cassette a la nube, y justamente podemos rastrear algo similar, ¿no? En Los cuerpos del verano está la necesidad de volver de la muerte a un cuerpo, se pueden comprar cuerpos para habitarlos, ¿no? Y volver a la vida. En cambio, en los mantras modernos aparece la idea justamente de huir del mundo y desaparecer, ¿no? Y pensando por ahí en esto que hablábamos también de los géneros y de cómo por ahí me da la sensación a mí, ¿no? Que Los cuerpos del verano es quizá más claramente ciencia ficción, aparecen más los dispositivos tecnológicos, la idea de las computadoras, las baterías que usan los cuerpos, etc.
y la otra como si justamente se estuviera alejando, estuvieras buscando una manera de romper con ese género, y pensaba también en cómo a vos te gusta El Señor de los Anillos y Frodo desapareciendo con el anillo. Obvio, sí. Y entrando en la fosforescencia, en ese otro mundo. ¿Lo pensaste así, el pasaje de una novela a la otra? No es que lo pensé, se dio así cuando le estaba corrigiendo. Me parece que un buen truco para el escritor es tener un par de amigos que no te mientan, que es lo más difícil del mundo, chicos. Los amigos siempre te mienten. Porque te quieren hacer bien, ¿no? Quieren halagarte, entonces, diosa, ¿no? Hermosa, ¿no? Y en literatura es un problema eso, porque al mentirte te hacen un mal, no un bien. Entonces, siempre conviene tener 2 amigos o 3 como máximo, ¿no? Porque si no ya se vuelve inviable, que opinen con franqueza sobre el texto, ¿no? Yo por suerte encontré un par de amigos, igual un poco que voy cambiando, pero tengo generalmente 2 o 3 amigos que generalmente les suelo mostrar lo que escribo. Bueno, más allá de los gustos, quizás siempre me puede decir no me gusta, ¿no? Pero en ese no me gusta quizás encuentro esto, no me gusta por esto, no me gusta por esto, no me gusta por esto. Pero señalan cosas, ¿no? Bueno, o sea, cuando digo esta crítica no tiene que ver con el me gusta, no me gusta. Fíjense qué diferente a las redes sociales, ¿no? Es un diálogo crítico que para mí es muy importante. Bueno, y una amiga a la que le pasé esta novela en su primera versión, parecida pero diferente, una de las cosas que me señaló es esa, es como que es ciencia ficción en los elementos, ¿no? En que hay tecnología, digamos, pero en el corazón, en la lógica narrativa, es fantasy, es fantástico. Y me di cuenta que tenía razón. Y yo, cuando corregí la novela, precisamente tomé eso, como lo busqué, de hecho, y lo llevé hacia ese lado. Porque precisamente me parece importante también desmontar en un cierto punto la ciencia ficción, ¿no? Una buena manera de desmontar la ciencia ficción es cruzándola con otro género, ¿no? Como el fantasy. Y todo lo que signifique mezcla es bueno, siempre. Sea porque estamos hablando de inmigración o porque estamos hablando de literatura. Siempre va a ser bueno el mestizaje. Y me parece que aplica definitivamente a literatura. Pero no me di cuenta mientras estaba escribiendo, me di cuenta más cuando le estaba corrigiendo. Que ese siempre es un momento muy importante para un autor. Escribir es una cosa y corregir es otra. Porque cuando uno escribe, siempre piensa que tiene un tema, ¿no? Voy a escribir sobre, no sé, el amor. Y después cuando terminó de escribir la novela, si uno es buen autor, o sea, no solo se escribió, sino que se escribió bien, se da cuenta sobre lo que escribió realmente. Y lo que escribió realmente suele ser, en el 90% de los casos, diferente a lo que creía que estaba escribiendo. Entonces, quizás creía que estaba escribiendo sobre el amor y en realidad estaba escribiendo sobre religión, ¿no? ¿Y en qué momento se produjo ese cambio? Y no se dio cuenta, estamos hablando de novelas, ¿no? Entre que empezó la novela, hizo un nuevo comienzo, hizo un segundo comienzo, hizo 30 páginas, después volvió a comenzar, agarró las 10 páginas que más le gustaban y siguió. Las novelas son cosas vivas. Claramente las novelas son entes vivos y tienen su propia, digamos, y una parte muy importante de la vida de una novela es precisamente cuando uno las corrige, porque es darse cuenta de qué va realmente. Y cuando uno se da cuenta de qué va realmente, la corrección significa pensar en esa dirección y ya, digamos, apuntar todos los cañones en esa dirección. Y como justo llevaba a la mezcla, entendí que eso es lo que tenía que hacer. No corregirlo, no sacarle ese elemento, no hacerlo más ciencia ficción, sino al revés, potenciar esa mezcla que tenía. ¿Te parece que si damos la voz al público? Porque, bueno, ¿alguno de ustedes le gustaría hacer una pregunta? ¿Alguno tiene ganas de formular alguna cuestión?
quería preguntar sobre si habías estado pensando algo para una futura novela y qué trama, o sea, o si querías tocar algún tema de los que están ahora socialmente importantes o en particular o algo así. ¿Cómo te llamas? Catalina. Gracias, Catalina. Estoy escribiendo, estoy armando una nueva novela, escribo, desarmo, vuelvo a empezar. Me parece que siempre el truco es conservar algunos elementos, ¿no? Y en este caso el elemento que continúa es la muerte, digamos, enfrentarnos a la muerte de una manera más natural, no tan artificial como en nuestra sociedad, menos tabú. Y en otras cosas intentar separarse, ¿no? Pero no soy demasiado bueno hablando de esos temas hasta que finalmente pasen, porque me parece que entre que uno los piensa y después se terminan formando, me parece que cambian mucho, que siempre es mejor, digamos, presentarlos ya terminados en papel. Pero sí me parece que nunca conviene escribir sobre esos temas. Pero no porque, digamos, como por cobardía, para no, ¿me entendés? Como para no mezclarse, ¿no? Tipo, se está debatiendo el aborto, ¿para qué me voy a meter con el aborto? ¿No? Que es espinoso, ¿no? Sino precisamente porque cuando uno escribe, siempre está llegando tarde, si ya es el tema actual, ¿se entiende? Ya está pasando ese debate. Lo que hay que hacer es buscar cuál va a ser el próximo tema. De hecho, casi que te lo tiro como desafío, ¿no? Digamos, ya estamos debatiendo un tema. ¿Cuál va a ser el próximo tema que como sociedad vamos a cuestionar? Que vamos a decir, está bien, pero siempre funciona así, pero ¿por qué tiene que funcionar así siempre? ¿Por qué no lo podemos cambiar? ¿Por qué no podemos hacer un mundo mejor? ¿Por qué no podemos pensar, digamos, quién es el sujeto, digamos, político que fue invisibilizado durante mucho tiempo y que ya es hora de recuperar y de darle derechos que le fueron negados? Si uno piensa, intenta escribir sobre los actuales, para empezar tiene que escribir muy rápido, porque para que se publique el libro suele llevar muchos meses, años, mínimo generalmente 1 año o 2 años. A menos que sea una editorial muy chica, bueno, ahí sí se puede, pero generalmente no. Generalmente lleva un mínimo 1 año o 2 años en que se publique. Entonces, si uno dice, voy a escribir entonces sobre esto que se está discutiendo ahora, va a llegar tarde. Además va a llegar tarde no solo en esto editorial, sino va a llegar tarde en otro tema. La calle habló, ¿no? Digo, los chicos, en realidad ustedes hablaron, los chicos hablaron, digamos, las otras generaciones hablaron. Digamos, que un autor intente, digamos, sumarse a eso siempre va a ser como un eco, ¿no? Para mí el mayor valor que tiene un escritor es si intenta anticiparse. Quizás no lo hace, o quizás sí, o quizás se anticipa, pero no en 3 años, sino en 60 años, ¿no? Y en ese sentido yo considero un mérito, ¿no? que a veces pasa, ¿no? Ahora se está escribiendo sobre tal cosa y dicen, pero tal autor en 1920 escribió sobre esto. Y en ese momento, probablemente al escribir sobre eso, lo destrozaron las críticas. Y dijeron, ¿cómo va a escribir sobre esto? O, ¿qué mal gusto? O por escribir sobre eso lo vieron mal. Y ni siquiera que tuvo éxito como Lolita. Pues Lolita tuvo mucho éxito. Escribió algo polémico, pero tuvo éxito. Yo estoy diciendo incluso sin tener éxito. Pero bueno, con suerte pensémoslo un poquito más, ¿no? Escribir, bueno, tipo, no hay nada escribiendo sobre, no sé, sobre drogas y el consumo de drogas, y escribimos, y dentro de 3 años se debate finalmente la legalización de la marihuana, ¿no? Entonces, me parece que eso es más valioso que pensar, digamos, los temas que están hoy sobre el tapete. Me gustaría responderte lo otro pero me parece que este es un consejo que me dieron una vez, que es que cuando uno está escribiendo sobre un tema nuevo, no hay que hablar sobre ese tema. A menos que te escriban, ¿no? Si alguien te escribe tipo por mail, no sé qué, con un amigo, ahí sí. Escribir sí, pero te dicen, pero hablar no, porque hablar es como que
no sé, cuando son temas nuevos conviene trabajarlos y ya tirarlos terminados, pensados. Pero bueno, tengo un par de temas que me están ahí dando vueltas por la cabeza. ¿Otra pregunta? Ahora todos. Siempre se necesita Siempre una se valiente. necesita una valiente. ¿Cómo te llevas con el tema de la filosofía? Y te quería preguntar si alguna vez pensaste en orientarte en la literatura filosófica. Yo desde chico siempre leí mucha filosofía, digamos. Pero porque la filosofía yo la tomo como una rama de la literatura. Por supuesto, los filósofos no van a decir lo mismo, ¿no? Y en todo caso dirían que la literatura es una rama de la filosofía, porque vino después, o no. Pero, digamos, siempre leí filosofía y me parece que a mí me falta rigor para poder escribir, digamos, literatura filosófica. Me falta rigor y por otra parte me falta también, digamos la verdad, yo hablo de la ambigüedad, de las complejidades y las contradicciones y también eso siempre es una buena forma de resguardarse un poco, ¿no? Porque precisamente en la ambigüedad uno puede defenderse, ¿no? Esto es ficción, esto es ambiguo, esto no es tan así, ¿no? Entonces, por un lado es una virtud literaria, pero no me engaño, también es una forma de defenderse a uno como entre persona y autor. Los autores que escriben literatura filosófica en ese sentido son más valientes que yo. Pero hay un tema que me gustaría escribir, bueno, que está ligado a esto, que es la eutanasia. Para mí es una de las grandes deudas, ¿no?, que tiene esta sociedad, que es la posibilidad de morir como y cuando uno quiere, de una forma digna. Y en Argentina, si bien ahora hay una ley, que es la ley de muerte digna, eso es solamente en casos, básicamente, que uno esté conectado a una máquina y es la posibilidad de que la familia o incluso la propia persona, si tiene conciencia, pueda decir desconéctenme. Pero no hay una ley de eutanasia en Argentina. Y hace tiempo que vengo pensando en escribir sobre el tema, digamos, con una posición al respecto, digamos, más filosófico y, digamos, y pragmático que literario. Pero de vuelta, requiere no solo la valentía para dejar de lado la ficción, ¿no?, y las ambigüedades de la literatura, sino precisamente lo que te decía primero, que es el rigor. Y el rigor requiere estudio. Y a veces cuando uno trabaja y tiene 20 trabajos, cuesta encontrar ese tiempo para ponerse a estudiar. Y en este caso, por ejemplo, significa ponerse a leer leyes, aprender de leyes, aprender de otras leyes de otros países, leer lo que escribieron otros sobre el tema. Pero bueno, hace tiempo que me gustaría escribir algo al respecto y espero algún día hacerlo, pero bueno, la literatura a veces es más placentera. Pero bueno, placentero es una cosa y necesario es otra. ¿Quién quería preguntar, por favor? Por ahí había un... ¿Por ahí? ¿Por ahí alguien quería preguntar? Bueno, ¿puedo? Ay, sí. No sé si ya lo respondiste, pero ¿en qué te inspiraste para escribir tus libros? Me inspiré mucho en animación japonesa. Me parece que los anime, sobre todo de los 90 y de los 80, tenían una... Tiene que ver con el género, por eso sobre todo lo digo, con la animación, ¿no?
una versatilidad, una plasticidad de poder mostrar transformaciones, ¿no? La transformación de algo en un cuerpo gigante y después ese algo en otra cosa, ¿no? Eso es algo que uno en animación está acostumbrado a ver, que puede ver. Y en otros géneros es más difícil, ¿no? De poder mostrar esas transformaciones. Y por otro lado, porque a mí me interesa mucho el diálogo entre medios diferentes, ¿no? Llevar de la animación a la literatura, ¿no? De los videojuegos a la literatura, como otros habrán hecho al revés, ¿no? De la literatura a la animación. Así que hay muchas inspiraciones mías que provienen del anime, como sobre todo Hayao Miyazaki, un director de cine japonés que es uno de los grandes directores de este siglo. Siempre hay una referencia que uno quiere acordarse y se le olvida. Uno siempre tiene inspiraciones no solo de los libros, eso es lo que quiero remarcar. Hay un montón de libros que me inspiraron, muchos de Minotauro, por ejemplo, y ahora se me olvidaron todos. Pero la novela gráfica también, los libros de Julio Verne. Hay muchos autores contemporáneos que me inspiraron. Hay una autora maravillosa que se llama Samantha Schweblin, que siempre es una inspiración constante, no porque mis libros se parezcan a los de ella, sino porque en estos autores veo que están levantando la vara, que están intentando escribir cosas que cuesta expresar, con una estructura narrativa que es un hallazgo. Entonces son inspiraciones porque a uno le permiten, digamos, seguir adelante. Y después muchos de que trabajaron con Internet. Cuando yo escribí esta novela, con los cuerpos sobre todo, que fue la primera de estas dos, no había escrito no había publicado, no había novelas en Argentina que trataran Internet. Y es más difícil de lo que parece, digamos, porque todo lo que tenemos frente a nosotros, ¿no? Que acaba de aparecer, es cómo lo representamos. Recién ahora las series, ¿no? Están usando los mensajes de texto, que aparezca el texto en pantalla, que creo que el primero en hacerlo fue Sherlock, y ahora es como más seguido, y creo que Guapas también lo usaban, ¿no? Es como que, o Las Estrellas, no sé, es como que son cosas que en un momento se van diciendo, ok, nosotros podemos representar la experiencia de esta manera. Pero cuando yo escribí Los Cuerpos del Verano, no estaba esa forma de cómo representamos Internet. Así que ahí podría poner en lista todos los textos que intentaron representar Internet de una manera u otra. Algunos incluso no intentaron representar Internet, pero representaron la forma de hablar en Internet, como Mi nombre es Rufus, de Juan Terranova, que en realidad es sobre el punk en los 80 y comienzos de los 90. Pero la forma que elige para narrarlo, ¿no? Con textitos seguidos muy cortos, ¿no? Pero es una novela, están todos, representa mucho la forma en la que escribimos nosotros ahora en Internet, ¿no? Que son las publicaciones, la publicación constante. Así que las inspiraciones vienen por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte por ahí al momento de escribir, ¿no? Como escritor. No sé, ponele que estás en el micro y te surge la creatividad y las ganas de escribir. ¿Contás con algo como para poder explayarte? O porque más temprano te habías hablado sobre el hecho de tener que relegar ciertas actividades sociales. Sí. ¿Qué podrías decir más al respecto de eso? Es una gran pregunta, sobre todo porque tiene que ver con lo que decías de aprovechar el tiempo, el poco tiempo que uno tiene. Yo, digamos, fui ganando oficio escribiendo novelas a lo largo de todos estos
años, 10 años que estoy con esto, más o menos, o más. No más, ya 15. Pasa el tiempo. Y me di cuenta a la larga que yo puedo escribir solamente en computadora, con el teclado en la posición donde estoy más cómodo, que suele ser el teclado en los muslos, ¿no? Digamos, sin tener que estar como forzándome, y sobre todo con un procesador de texto que me permita ir moviendo lo que escribo, ¿no? Eso por un lado, pero esa es la escritura. Pero las ideas, lo que vos llamaste creatividad, me parece que no están en ese momento, está antes. Y el mejor momento para eso, para mí, siempre es para mí esto, es a mano y sobre todo viajando. O sea, justo lo que dijiste. Porque, fíjense, es algo motriz, ¿no? Cuando uno escribe, golpea. Y tiene que golpear donde uno ya sabe dónde golpear, ¿no? Mientras que cuando uno escribe, fluye, ¿no? La mano fluye y te lleva. Entonces, yo me di cuenta en cierto momento que el mejor momento para la inspiración, para tener ideas, para desarrollar esas ideas es, sobre todo cuando estoy viajando. Eso tiene que ver porque me encanta viajar, disfruto mucho viajar, pero sobre todo porque no puedo hacer otra cosa, ¿no? Si no, estaría haciendo otra cosa, ¿no? Pero acá no puedo, solo tengo que viajar. Entonces, se mezclan las dos cosas y es un gran momento. Entonces, suelo tener un anotador y me anoto ideas, y bueno, si no, sí las anoto en el celular, en el Google Keep. Pero me parece que es importante anotarse ideas antes de sentarse a escribir. Digamos, yo no creo en ese síndrome de la pantalla en blanco, ¿no? O de la hoja en blanco. Fíjense, ya me salió una pantalla. No creo en el síndrome de la hoja en blanco. Creo que eso solamente pasa cuando uno no pensó de antemano. Creo que lo que siempre conviene hacer a la hora de escribir es pensar, ¿no? ¿Qué no está escrito? ¿Qué no leerían mis papás? ¿No? ¿Qué haría, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Qué haría que me odien? ¿No? ¿Qué no podría decir en voz alta? ¿No? ¿Qué es lo secreto? ¿Qué es lo tabú? ¿No? Eso para empezar. Y después, bueno, ya, ¿qué me interesa a mí en particular? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me obsesiona? ¿Cuáles son mis inspiraciones? ¿No? Y cuando uno va pensando en eso, van apareciendo historias. Y la mejor manera es entonces ir anotando esas ideas que van apareciendo de manera más o menos fragmentada. Y recién ahí sentarse a escribir. Y cuando digo escribir, quiero decir a redactar párrafos, ¿no? Así que ese es mi método. Pero por suerte cada uno tiene uno distinto. Y cada uno... Creo que el oficio de escritor es aprender cuál es el método que mejor te convenga. Hay tiempo para una última pregunta. ¿Quién se anima? Bueno. Quería preguntar, porque dijiste que mirabas las series, entonces una que te haya gustado mucho, como una que recomendaras, una que te haya como choqueado o que te haya cambiado la mente en alguna forma. Cambiado la mente, es difícil. ¿no? Sí. No, además sobre todo, digamos, que no hayan visto ya, ¿no? Claro. En general, que me hayan así cambiado la mente, que me hayan hecho pensar, obligado a pensar, Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Me parece que tiene los temas que trata, digamos, me parece que tiene una mezcla entre el entretenimiento estúpido, digamos, de robots gigantes, ¿no? Que uno parecería, digamos, cuál es el valor de todo esto, mezclado con lo que ya hubieran llamado allá atrás literatura filosófica, ¿no? Son las dos cosas mezcladas, ¿no? Digamos, en lo más ridículo, digamos, en lo más infantil, ¿no? Como un robot gigante, es una forma de trabajar algo que es, básicamente, se podría resumir en cómo vivimos en las ciudades hoy, ¿no? Cuál es nuestra relación con las ciudades, con el hecho de vivir en sociedad, ¿no?
de tener una relación afectiva con el otro. Y con esto que les decía de la animación, de la posibilidad de hacerlo de una manera muy imaginativa, de una manera muy creativa. Eso por un lado. Pero series que haya visto últimamente, dos. Voy a recomendar. Una es The Wire, que me parece la gran serie del siglo XXI, de lo que va del siglo XXI, que es una serie sobre las instituciones. De vuelta, comienza parece que es una serie sobre policías y narcotraficantes, y termina siendo, a medida que van pasando las series, sobre algo mucho más complejo, que es las instituciones de una sociedad, la forma en que se van interactuando diferentes estratos de una sociedad. Además, porque estamos acostumbrados a que las series, digamos, o que cada temporada sea una mera continuación de la anterior, ¿no? Con los mismos personajes, con problemas diferentes, o que cada temporada sea totalmente diferente y no comparta nada con la anterior salvo el tema. Pero lo que hacen en The Wire es mantener la temporada, mantener los personajes, pero en cada temporada, manteniendo muchos de los personajes, cambiar un tema totalmente diferente. En unos son los gremios, en otros son los colegios secundarios, en otros la prensa, ¿no? Entonces se va articulando, es la serie que más sentí cercana a cómo funciona realmente la vida, digamos, donde vi menos artificio, donde vi menos ficción siendo una ficción. Y hay otra serie que me pareció buenísima, que es una serie francesa que se llama Le Revenant. Ah, buenísima. Le Revenant. Pero ojo que hay una versión norteamericana. Sí, hay una versión norteamericana que es una mera copia, que se llama The Returner o algo así, que no la vean. O sea, perdón, si la vieron, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir... Sí, Le Revenant es increíble. No. No. La versión norteamericana es como la versión norteamericana de tantas cosas. Suelen ser versiones, digamos, que copian, que hacen una mera copia, y que quizás están buenas, pero ese es el máximo, ¿no? Cuando la original es increíble. La original, Le Revenant, es una serie de terror que realmente te hiela la sangre, ¿no? Es fuerte. Sí. Es el apocalipsis. Cada sociedad tiene su propio fin del mundo. Sí. Bueno, pobres padres. Ya los torturé demasiado, ¿no? Bueno, entonces ahora sí. Bueno, muchísimas gracias en nombre de todos y bueno, te despedimos con un enorme aplauso.